Queridos amigos, comparto con ustedes la lectura y el comentario breve que podemos hacer del mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2015. El lema de este año es "Fortalezcan sus corazones". Dice el Santo Padre: queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente. Pero sobre todo es un tiempo de gracia. Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes. Nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero, dice el Santo Padre. Y continúa diciendo: Él no es indiferente a nosotros. Está interesado en cada uno de nosotros. Nos conoce por nuestro nombre. Nos cuida y nos busca cuando lo dejamos. Cada uno de nosotros le interesa. Su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede. Pero ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás. Aclara el Papa algo que Dios Padre no hace jamás. En cambio a nosotros no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen. Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia. Yo estoy relativamente bien y a gusto y me olvido de quienes no están bien. Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta tal punto que podemos hablar de una globalización de la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que afrontar como cristianos. Este es el primer reto que lanza el Santo Padre. Que no nos desentendamos de nuestros prójimos, que salgamos de esta actitud de egoísmo, de indiferencia, que ha llegado a tener una dimensión mundial. Continúa el Santo Padre diciendo: cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, encuentra las respuestas a las preguntas que la historia le plantea continuamente. Uno de los desafíos más urgentes sobre los que quiero detenerme en este mensaje es el de la globalización de la indiferencia. La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para los cristianos. Por eso necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan. Y es muy oportuno este diagnóstico, porque a veces tenemos cristianos que viven sin Cristo. Dicho de otra manera, cristianos que profesan la fe en Cristo con sus labios, pero no la viven en el corazón ni en sus actos. Viven un ateísmo práctico. Niegan a Dios con sus acciones. También hay muchos que caen en esta tentación, como en la tentación trágica de negar la presencia del otro, del pobre, del necesitado, del hambriento, del sediento. Por el contrario, seguirá diciendo el Papa, Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la salvación de cada hombre. En la encarnación, en la vida terrena, en la muerte y resurrección del Hijo de Dios, se abre definitivamente la puerta entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. Y la Iglesia, hay una hermosa definición acá que va a dar el Papa, es como la mano que tiene abierta esta puerta mediante la proclamación de la palabra, la celebración de los sacramentos, el testimonio de la fe que actúa por la caridad. Sin embargo, el mundo tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la puerta, a través de la cual Dios entra en el mundo y el mundo en él. Así, la mano que es la Iglesia nunca debe sorprenderse si es rechazada, aplastada o herida. En medio de las tribulaciones que vive actualmente nuestra Iglesia, no hay nada nuevo. El mundo se cierra a la voz de Dios y por eso con razón también cierra muchas veces sus oídos y persigue cuando la Iglesia predica la verdad de Dios a los hombres. Continúa el Papa, el pueblo de Dios por tanto tiene necesidad de renovación para no ser indiferente y para no cerrarse en sí mismo. Querría proponerles 3 pasajes para meditar acerca de esta renovación. Entonces ahora el Papa va a proponer
justamente tres momentos fuertes, partiendo de lo general a lo más particular, en orden a esta renovación, para no caer en la indiferencia o en el hecho de cerrarnos en nosotros mismos. Dirá el Papa en este primer punto: si un miembro sufre, todos sufren con él. Y se va a referir especialmente a la Iglesia. La caridad de Dios que rompe esa cerrazón mortal en sí mismos de la indiferencia, nos la ofrece la Iglesia, con sus enseñanzas y sobre todo con su testimonio. Sin embargo, solo se puede testimoniar lo que antes se ha experimentado. El cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su bondad y misericordia, que lo revista de Cristo para llegar a ser como Él, siervo de Dios y de los hombres. Entonces, miren acá qué interesante cómo propone, frente a esta cerrazón mortal en sí mismos, que trae como consecuencia esta globalización de la indiferencia, como un gran antídoto a este mal, la caridad de Dios que se ofrece en la Iglesia, dice, con sus enseñanzas, porque es una madre que habla con amor a sus hijos, y especialmente con su testimonio, porque la Iglesia practica esta caridad dada por nuestro Señor como un signo de su presencia en medio nuestro. Y hay algo hermoso también. Dice el Santo Padre: el cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su bondad y misericordia, que lo revista de Cristo para llegar a ser como el siervo de Dios y siervo de los hombres. Este tiempo de Cuaresma también es esta invitación maravillosa a dejarnos revestir por la bondad de Dios y por su misericordia. Por repente encontramos el pecado, las miserias en nuestro corazón, y es Dios el que nos da una vida nueva, una vestidura nueva, y nos transforma en esta doble exigencia, ¿no? Ser siervos de Dios y siervos de los hombres. Por eso el Papa va a continuar diciendo: nos lo recuerda la liturgia del Jueves Santo, con el rito del lavatorio de los pies. Pedro no quería que Jesús le lavase los pies, pero después entendió que Jesús no quería ser solo un ejemplo de cómo debemos lavarnos los pies unos a otros. Quería Jesús en este servicio mostrarnos que solo lo puede hacer quien antes se ha dejado lavar los pies por Cristo. Solo estos tienen parte con Él y así pueden servir al hombre. Hay que dejar que el Señor nos lave, que el Señor nos enseñe para después nosotros poder salir y ser siervos de los otros. Siervos de los hombres, siervos de Dios. La Cuaresma, dice el Papa, es un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser como Él. Esto sucede cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando recibimos los sacramentos, en particular la Eucaristía. En ella nos convertimos en lo que decimos el cuerpo de Cristo. En Él no hay lugar para la indiferencia, que tan a menudo parece tener tanto poder en nuestros corazones. Quien es de Cristo pertenece a un solo cuerpo, y en Él no se es indiferente hacia los demás. Si un miembro sufre, todos sufren con Él, y si un miembro es honrado, todos se alegran con Él. En esta experiencia de participar y tomar parte de lo que nos dice la palabra de Dios cada Eucaristía, en la recepción de los sacramentos, como lo ha dicho el Papa, especialmente en la Eucaristía, es donde formamos parte de un solo cuerpo. Somos el pueblo de Dios que escuchamos una palabra divina que nos es común. Dios habla a su pueblo santo que es la Iglesia. Dios da la vida por la Iglesia en cada Eucaristía, y tomar parte de la Eucaristía es, tal vez recordando también lo que citaba alguna vez el Papa emérito Benedicto XVI, el ser cosanguíneos. Tomamos parte de un solo cuerpo y de una sola sangre que habita en nosotros por la comunión eucarística. Por eso no hay lugar para la indiferencia luego de cada Eucaristía. No podemos vivir sino expresando que somos hermanos, que si un miembro sufre, como lo decía recién el Papa citando a San Pablo, todos sufren con él, y si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Ahora, llegando casi al final de este primer punto de reflexión, el Papa dice: la Iglesia es comunión sanctorum, porque en ella participan los santos, pero a su vez porque es comunión de cosas santas, el amor de Dios que se nos reveló en Cristo y todos sus dones. Entre estos está también la respuesta de cuantos se dejan tocar por ese amor. En esa comunión de los santos y en esa participación en las cosas santas, nadie posee solo para sí mismo, sino que lo que tiene es para todos,
Y puestos que estamos unidos en Dios, podemos hacer algo también por quienes están lejos, por aquellos a quienes nunca podríamos llegar solo con nuestras fuerzas, porque con ellos y por ellos rezamos a Dios para que todos nos abramos a su obra de salvación. Este aspecto es muy importante porque cada domingo, especialmente en la profesión de fe, en el rezo del credo, hacemos esta afirmación: creo en la comunión de los santos, pero a veces no somos conscientes de que esa comunión es real. Es una comunión mística, profundamente espiritual, que nos une a nuestros santos, a nuestros hermanos mayores en la fe que ya gozan de la gloria eterna, quienes caminan con nosotros. Y a la vez estamos en esa comunión dada por las cosas santas. En primer lugar, el amor de Dios, la gracia de Dios que se nos reveló en Cristo y en todos los dones que Él ha querido participarnos. Por eso, lo que dice el Papa, hablar de esta comunión de los santos y esta participación en las cosas santas, nos hace tomar conciencia de que nadie posee esto para sí mismo, sino que lo que tiene es para todos. Desde esta comunión es como podemos, unidos a Dios, y ahí está la razón de nuestra fuerza, hacer cosas y llegar a tantos que están lejos, a aquellos a los cuales nunca podríamos llegar con nuestras fuerzas. Desde aquí podemos valorar, por ejemplo, la importancia de la oración, de los sacrificios ofrecidos cuando tenemos nuestro corazón y nuestra alma y nuestra mente en esta perfecta comunión con Dios y con nuestros hermanos los santos. Segundo punto, empieza con esta reflexión el Papa: ¿dónde está tu hermano? Y la reflexión mira a la realidad de las parroquias y las comunidades. Lo que hemos dicho para la Iglesia universal es necesario traducirlo en la vida de las parroquias y comunidades. En estas realidades eclesiales, se va a preguntar el Papa, ¿se tiene la experiencia de que formamos parte de un solo cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe y comparte lo que Dios quiere donar? ¿Un cuerpo que conoce a sus miembros más débiles, pobres y pequeños y se hace cargo de ellos? ¿O nos refugiamos en un amor universal que se compromete con los que están lejos en el mundo, pero olvida a Lázaro sentado delante de su propia puerta cerrada? Es un examen de conciencia duro pero necesario si queremos realmente renovar el corazón de nuestras comunidades. ¿Cuántas comunidades, parroquias, diferentes espacios de la vida de la Iglesia han perdido esta experiencia de formar parte de un solo cuerpo? ¿Cuántos egoísmos destruyen el cuerpo y la comunión que deberíamos vivir como parroquia, como congregaciones, como nuevos movimientos, en síntesis como iglesia particular? ¿Cuántas veces tenemos también como cuerpo desconocimiento de aquellos miembros que están más necesitados, que son más débiles, que son más pobres, que son más pequeños y de los cuales nadie se hace cargo en nuestra comunidad? No vaya a ser que trabajemos mucho hacia afuera y nos olvidemos de los Lázaros que tenemos, como dice el Papa, sentado delante de nuestra propia puerta cerrada. Por eso, continuando con lo que dice el Papa, para recibir y hacer fructificar plenamente lo que Dios nos da, es preciso superar los confines de la Iglesia visible en dos direcciones. En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia del cielo en la oración. Es como que el Papa nos da aquí la primera receta para que podamos romper estas realidades que están cerradas. Unirse a la Iglesia del cielo en la oración, a través de la oración. Por eso dice el Santo Padre, cuando la Iglesia terrenal ora, nosotros formamos parte de esa Iglesia terrenal, cuando esta Iglesia terrenal ora, se instaura una comunión de servicio y de bien mutuos que llega ante Dios.
junto con los santos que encontraron su plenitud en Dios, formamos parte de la comunión en la cual el amor vence la indiferencia. Lo bajemos a una expresión sencilla. Recemos, pidamos la ayuda de los santos que están ante Dios para vencer por el amor la indiferencia. La Iglesia, dirá el Papa, la Iglesia del cielo no es triunfante porque ha dado la espalda a los sufrimientos del mundo y goza en solitario. Los santos ya contemplan y gozan gracias a que con la muerte y la resurrección de Jesús vencieron definitivamente la indiferencia, la dureza de corazón y el odio. Por eso, si podemos sacar de aquí o extraer una pequeña definición de la santidad es la victoria del amor de Dios por encima de la indiferencia. Estos son los santos, no los que le dieron la espalda al sufrimiento, a los problemas, es decir, los que fueron indiferentes, sino aquellos que salieron a enfrentarlos, a vencerlos con el amor de Dios. El Papa va a citar ahora a una de sus santas preferidas. Pero antes de citar a Santa Teresita de Lisieux, doctora de la Iglesia, el Papa habla de cuál es el camino que debe ser la Iglesia en esta peregrinación terrenal. Hasta que esta victoria del amor no inunde todo el mundo, los santos caminan con nosotros, todavía peregrinos. ¿Hasta cuándo va a ser esta realidad de sentirnos peregrinos? Hasta que no se manifiesta la victoria del amor inundando todo el mundo. Mientras tanto, miren qué hermoso pensar esto, los santos peregrinan con nosotros, no estamos solos. Por eso ahora sí, cita el Santo Padre a Santa Teresa de Lisieux, diciendo, escribía esta santa convencida de que la alegría en el cielo por la victoria del amor crucificado no es plena mientras haya un solo hombre en la tierra que sufra y gima. Cuento mucho con no permanecer inactiva en el cielo. Mi deseo es seguir trabajando para la Iglesia y para las almas. En las palabras de la Santa, no será pleno el amor de Dios y la victoria del amor crucificado mientras todavía haya alguien que sufra en el mundo. Impresionante. Tenemos todavía un gran trabajo como Iglesia y por eso es importante renovar el corazón. Dice el Papa a continuación, también nosotros participamos de los méritos y de la alegría de los santos, así como ellos participan de nuestra lucha y de nuestro deseo de paz y reconciliación. Su alegría por la victoria de Cristo resucitado es para nosotros motivo de fuerza para superar tantas formas de indiferencia y de dureza de corazón. Miren qué hermosa relación establece el Santo Padre entre los santos y nosotros. De parte de ellos recibimos los méritos y la alegría, y de parte nuestra ellos participan con nosotros en esta lucha, en este deseo de paz y reconciliación para vencer la indiferencia y la dureza de corazón. Por otra parte, dice el Santo Padre, toda comunidad cristiana está llamada a cruzar el umbral que la pone en relación con la sociedad que la rodea, con los pobres y los alejados. Por eso no podemos permanecer como comunidad cristiana, lo expliquemos de esta manera, encerrados en un gueto, sin querer salir a encontrarnos con aquellos que nos rodean, los pobres, los alejados. A veces tenemos la tentación de hacer de nuestra iglesia, de nuestra parroquia, de nuestra comunidad, de nuestro movimiento, un hermoso barrio cerrado, pero no nos damos cuenta de que somos presas de ese egoísmo, de esa dureza de corazón. Por eso dice el Papa a continuación, la iglesia por naturaleza es misionera. No debe quedarse replegada en sí misma, sino que es enviada a todos los hombres. Una comunidad, una parroquia, un movimiento que no siente este ardor misionero, se enferma en ese repliegue de mirarse a sí mismo. Esta misión, dice el Papa, es el testimonio paciente de aquel con mayúsculas que quiere llevar toda la realidad y cada hombre al Padre. La misión es lo que el amor no puede callar. Y miren qué hermosa ecuación esta. La Iglesia sigue a Jesucristo por el camino que la lleva a cada hombre, hasta los confines de la tierra. Así podemos ver en nuestro prójimo al hermano y a la hermana por quienes Cristo murió y resucitó. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido también para ellos.
e igualmente lo que estos hermanos poseen es un don para la Iglesia y para toda la humanidad. Finaliza este punto el Papa diciendo: queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, y en particular nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia. Pregúntate hoy cuántos hombres se están ahogando en el mar de la indiferencia cerca de esa isla de misericordia, que es tu iglesia, tu comunidad, tu movimiento, tu grupo de oración. Es importante salir a rescatar estos náufragos antes de que se mueran en la indiferencia, antes de que el Padre, nuestro Señor, nos haga la pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y no podamos dar cuenta. Ahora finalmente abordamos este último punto para nuestra reflexión, donde el Santo Padre dice: fortalezcan sus corazones. Usa el lema de este mensaje de Cuaresma 2015 para referirse a la persona creyente. Ahora nos habla a nosotros de manera particular. También como individuos tenemos la tentación de la indiferencia. Estamos saturados de noticias e imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento humano y al mismo tiempo sentimos toda nuestra incapacidad para intervenir. Se pregunta el Santo Padre: ¿qué podemos hacer para no dejarnos absorber por esta espiral de horror y de impotencia? En primer lugar, dice el Papa Francisco, podemos orar en la comunión de la Iglesia terrenal y celestial. Nuevamente aparece este tema, la oración, que será uno de los caminos a recorrer durante esta Cuaresma. Dice el Santo Padre: no olvidemos la fuerza de la oración de tantas personas. Y lanza una iniciativa que ojalá que la acojan todas las parroquias, comunidades y movimientos del mundo. La iniciativa 24 horas para el Señor, que deseo que se celebre en toda la Iglesia, también a nivel diocesano, en los días 13 y 14 de marzo, es expresión de esta necesidad de oración. Van a ser días maravillosos de oración estos días de marzo, 13 y 14 de marzo, consagrando 24 horas para el Señor. En segundo lugar, dice el Papa, podemos ayudarnos con gestos de caridad. Ahí está el sentido de la limosna. Además de la oración, la limosna, la práctica de la caridad, como un remedio para buscar y tener la mano en esta Cuaresma. Ayudar con gestos de caridad, dice el Papa, llegando tanto a las personas cercanas como a las lejanas, gracias a los numerosos organismos de caridad de la Iglesia. La Cuaresma es un tiempo propicio para mostrar interés por el otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño, de nuestra participación en la misma humanidad. Aprovechemos las comunidades apostólicas, los grupos que llevan adelante algún voluntario desde Cáritas, desde San Vicente de Paúl, desde tantas realidades que salen al encuentro de nuestros hermanos, pero con este signo, la práctica viva de la caridad, porque la Iglesia no es una ONG, la Iglesia lleva el amor de Cristo y quiere tocar las llagas de aquellos hermanos que están heridos, pobres, en alguna realidad del cuerpo y del espíritu. Y en tercer lugar, el Santo Padre manifiesta cómo el sufrimiento del otro constituye un llamado a la conversión, porque la necesidad del hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, mi dependencia de Dios y de los hermanos. Dice el Papa Francisco: si pedimos humildemente la gracia de Dios y aceptamos los límites de nuestras posibilidades, confiaremos en las infinitas posibilidades que nos revela el amor de Dios. Y podremos resistir a la tentación diabólica que nos hace creer que nosotros solos podemos salvar al mundo y a nosotros mismos. Aprovechemos el encuentro con el sufrimiento del otro como una invitación también a nuestra conversión. Aprovechemos esta necesidad de sentirnos frágiles en dependencia de Dios y de los demás para dejarnos salvar y no creer que nosotros somos los que salvamos a los demás desde nuestra omnipotencia. Solo Dios es omnipotente. Y finaliza el Papa con estas últimas palabras. Dice: para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia, quiero pedir a todos que este tiempo de Cuaresma sea viva como un camino de formación del corazón. Como dijo Benedicto XVI, tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del amor que nos llevan a los hermanos y hermanas. En definitiva,
Esto es lo que pide el Papa, un corazón pobre, que conoce sus propias pobrezas y lo da todo por el otro. Podemos añadir a partir del encuentro de la misericordia. Pero miren qué hermosa expresión. Pedir a todos que este tiempo de Cuaresma viva realmente en el camino de la formación de un corazón misericordioso. No es aquel que tiene un corazón misericordioso alguien débil, al contrario. Es alguien fuerte, firme, que está cerrado a las tentaciones y al tentador, pero abierto a Dios. Por esto dice el Papa: queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a Cristo en esta Cuaresma. Fac cor nostrum secundum cor tuum, es decir, haz nuestro corazón semejante al suyo. De ese modo tendremos un corazón fuerte y misericordioso, vigilante y generoso, que no se deje encerrar en sí mismo y no caiga en el vértigo de la globalización de la indiferencia. Con este deseo, dice el Papa, aseguro mi oración para que todo creyente y toda comunidad eclesial recorra provechosamente el itinerario cuaresmal, y les pido que recen por mí. Que el Señor los bendiga y la Virgen los guarde. Francisco. Dado en el Vaticano el 4 de octubre de 2014, fiesta de San Francisco de Asís. Queridos hermanos, con esto terminamos la reflexión a partir del mensaje de Cuaresma del Santo Padre, deseando que tú y yo seamos fieles a este hermoso mandato, fortalecer nuestros corazones para salir al encuentro de nuestros hermanos, rompiendo las barreras de la indiferencia. Amén.